Ella no sabía que aquel cliente cambiaría su destino. Un domingo cualquiera, en el bosque de Chapultepec, una mujer humilde vendía algodones de azúcar para alimentar a su hijo. Pero cuando un hombre elegante, de mirada triste, se acercó a comprar dos, el aire se detuvo. No era una venta más, era el comienzo de una historia emocionante, conmovedora y absolutamente transformadora, donde un simple gesto de bondad uniría dos corazones separados por la vida y por la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar una coincidencia? ¿Y si un acto tan pequeño fuera capaz de abrir destinos enteros? Antes de descubrir la verdad detrás de los algodones de azúcar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, da like y comparte este video con todos los que creen que la bondad todavía puede cambiar el mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si una simple venta se convirtiera en el amor de tu vida y en el milagro que nadie vio venir? Nunca olvidaré aquel domingo. El aire tenía ese aroma tibio de ciudad despierta, entre hojas mojadas, pan recién horneado y risas de niños que corrían sin rumbo. Era el bosque de Chapultepec, uno de esos lugares donde la vida parece suspenderse entre los árboles viejos y el murmullo de los vendedores ambulantes. Yo estaba allí, sentado en una banca de piedra, observando cómo la gente pasaba, sin imaginar que estaba a punto de presenciar algo impresionante, conmovedor, una de esas historias que te recuerdan que la dignidad puede brillar incluso en medio de la pobreza y que a veces un gesto tan simple como un algodón de azúcar puede cambiar el rumbo del destino. A unos metros de mí vi a un hombre de traje gris, mirada cansada y pasos medidos. No tenía prisa, pero parecía arrastrar un peso invisible. Era Santiago Valverde, un empresario reconocido, dueño de una cadena de hoteles de lujo. Pero ese día, en el parque, nadie lo miraba como magnate. Era solo un padre intentando reconectar con su hija, Lucía, una niña de 7 años, con los ojos vacíos y el cabello recogido en una trenza que le caía sobre la espalda como una sombra. Desde que su madre murió, Lucía no había vuelto a sonreír. Yo lo supe después, pero incluso ese día, sin conocerlos, se sentía la distancia entre ambos. Caminaban juntos, pero parecía que un muro de silencio los separaba. Del otro lado del camino, entre los puestos de globos y los músicos que afinaban sus guitarras, una mujer joven trataba de equilibrar una bolsa de mercado y la mano inquieta de su hijo pequeño. Se llamaba Alma Reyes. Su nombre hacía justicia a su forma de mirar el mundo, con una mezcla de fuerza, ternura y cansancio. Alma trabajaba limpiando habitaciones en un hotel del centro. Vi sus manos marcadas por los detergentes y el esfuerzo, pero también vi algo más en ella, una dignidad férrea, esa manera de mantenerse erguida aun cuando el peso del día parece querer doblarte la espalda. Su hijo, Mateo, no debía tener más de 6 años. Un niño despierto con una sonrisa que iluminaba incluso los rincones más grises del parque. Y ese día, su atención estaba fija en algo. Un carrito de algodones de azúcar girando lentamente bajo el sol. El algodón rosado, suave y brillante se enredaba en los palitos de madera como si el cielo se hubiera derretido. «Mamá, ¿puedo uno?», preguntó él con esa esperanza que solo los niños conocen. Alma revisó su monedero. Yo pude ver cómo sus dedos contaban 3 monedas, no más. Alcanzaba apenas para el pasaje de regreso y quizá un café. Bajó la mirada y negó suavemente. «No, hijo, hoy no». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Mateo bajó los hombros, tratando Santiago, de disimular que observaba la decepción. desde el otro lado del sendero, notó la escena. Hubo en su gesto algo humano, casi instintivo. Caminó hacia el vendedor y sin dudar dijo: «2 algodones, por favor, los más grandes». El vendedor, un hombre mayor de bigote blanco y voz amable, lo miró con complicidad. «¿2? ¿Para su niña?» «Sí, uno para ella y otro... Bueno, ya veré para quién». Santiago pagó.
tomó los algodones y entregó uno a Lucía, pero la niña no reaccionó. Lo sostuvo apenas, como si aquel dulce no le dijera nada. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los del pequeño Mateo, que observaba a lo lejos, sin atreverse a acercarse. Santiago, movido por una mezcla de ternura y culpa, se acercó a él. «Toma, pequeño», le dijo con una sonrisa. «Me sobró uno». Alma, sorprendida, dio un paso al frente. «No, gracias», respondió con tono firme, casi cortante. «No hace falta». Su voz sonó más dura de lo que ella quería. Yo lo sentí. En realidad, no era rechazo, era orgullo, ese orgullo que protege la dignidad cuando la vida te acostumbra a que otros te miren con lástima. Santiago se quedó inmóvil, confundido. «Solo quise», intentó decir, pero Alma lo interrumpió. «Lo sé, pero no hace falta, gracias». El silencio se extendió como una cuerda tensa entre ellos. Un silencio antes del «gracias», lleno de orgullo, de historia y de necesidad. Y fue en ese instante que algo cambió. Lucía, la niña callada, la que no había sonreído en años, miró a Mateo, dio un paso adelante, arrancó un pequeño trozo de su algodón y se lo ofreció al niño. Él dudó, pero lo tomó. Y entonces, sin decir palabra, ambos sonrieron. Esa sonrisa, tan simple, tan pura, pareció iluminar el parque entero. Santiago la vio y por primera vez en 2 años sintió que su hija volvía a estar viva. Yo juro que hasta el aire cambió de peso. El vendedor, testigo silencioso de la escena, murmuró en voz baja: «A veces la vida te junta con quien necesitas, aunque aún no lo sepas». Alma lo escuchó, y esa frase se le quedó grabada. Avergonzada por su dureza, respiró hondo y dijo: «Quizá sí hace falta un poco de azúcar hoy». Santiago asintió con una sonrisa tranquila. «Entonces, déjeme invitarle un café, no por caridad, por coincidencia». Caminaron hasta un pequeño puesto donde el café de olla burbujeaba. El aroma a canela se mezclaba con la brisa del parque. Se sentaron en una banca cercana. Los niños, felices, compartían el algodón entre risas. Santiago observó a Alma mientras ella revolvía su café. En su muñeca, una cicatriz fina cruzaba la piel. No preguntó. Ella, a su vez, notó la mirada perdida del hombre, la soledad que escondía tras su porte elegante. No comentó, pero en ese silencio compartido, ambos parecían reconocerse. Me quedé mirando aquella escena. Era como ver 2 almas rotas encontrando refugio, aunque no lo supieran todavía. Santiago habló poco. Alma, apenas lo necesario. Él dijo que venía con su hija para que respirara aire fresco. Ella contó que trabajaba limpiando habitaciones, que su hijo soñaba con ser músico y que cada noche él preguntaba si su padre volvería. Santiago no respondió, solo bajó la mirada. En ese momento, Lucía se acercó con una hoja seca en la mano. «Mira, papá», dijo, por primera vez en mucho tiempo. La voz de la niña, quebrada y dulce, fue como un relámpago. Santiago no supo si reír o llorar. Alma lo notó y su gesto se suavizó. Los niños corrieron juntos, jugando entre los árboles, mientras los adultos los observaban. Santiago se sintió en paz, algo que no recordaba haber sentido desde la muerte de su esposa. Y Alma, por primera vez en meses, bajó la guardia. El sol empezó a caer, tiñendo el cielo de naranja. El vendedor volvió a pasar. Les dije, sonrió. A veces, la vida junta caminos por una razón. Lucía, al despedirse, abrazó a Mateo. Santiago y Alma se miraron un momento más. «Fue un placer, señora Reyes». «Igualmente, señor Valverde». Ella no sabía quién era él realmente, y él no sabía cuánto aquella mujer significaría en su vida. Minutos después, cuando ya se alejaban entre los árboles, Santiago notó algo en el suelo. Era una pequeña pulsera, trenzada con un hilo rojo. Lucía la había dejado caer. La recogió y la guardó en su bolsillo sin saber por qué. Yo lo observé alejarse con la hija en brazos mientras el viento movía las hojas. Y vi a Alma,
desde lejos, caminar con su niño hasta la parada del autobús. No se miraron más, pero los hilos invisibles que se habían tejido entre ellos ya estaban allí, tensos, vibrando. Esa noche, mientras la ciudad dormía, cada uno pensó en el otro sin saberlo. Santiago dejó la pulsera sobre su escritorio y la miró largo rato, sin entender por qué ese simple objeto le producía tanta calma. Alma preparó una taza de té mirando la ventana. Mateo dormía abrazando un dibujo que había hecho en el parque, 2 algodones de azúcar y 2 figuras tomadas de la mano, y en ese dibujo el destino ya estaba escrito. Porque la vida a veces une a las personas a través de gestos diminutos, de coincidencias que parecen nada, pero que en realidad son la primera nota de una melodía más grande. Aquel día, entre algodones de azúcar y miradas tímidas, nació un hilo invisible, uno que unirá corazones, derribará muros y pondrá a prueba el poder del amor y la dignidad. Yo lo vi comenzar, y lo que sucedió después cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia emocionante, reveladora y profundamente humana, suscríbete al canal, activa la campanita para no perder los próximos capítulos y comparte este video si tú también crees que una simple coincidencia puede transformar un destino. Déjame en los comentarios qué parte te tocó más y desde qué país estás viendo esta historia de amor, dignidad y segundas oportunidades. Han pasado 5 días desde aquel encuentro en el bosque de Chapultepec. 5 días en los que, sin saberlo, todos los protagonistas de aquella escena respiraban un aire distinto. Yo lo notaba, aunque no los viera. Había algo suspendido, como un eco suave que se niega a desaparecer. Santiago volvió a su rutina, pero cada mañana, al mirar la pulsera roja sobre su escritorio, recordaba la risa de su hija compartiendo el algodón con aquel niño desconocido. Y Alma, desde su pequeño departamento en la colonia Doctores, se repetía que no debía pensar en aquel hombre, que la vida sigue, que las coincidencias no pagan la renta. Pero el destino, ese artesano silencioso, no había terminado su trabajo. Era una tarde nublada en la colonia Roma. Las luces de la cafetería Flor de Luna daban un tono cálido a la acera. El olor a café recién molido se mezclaba con el de la lluvia que amenazaba desde hacía horas. Yo estaba allí también, como testigo invisible de una nueva conexión. Alma entró con paso ligero, nerviosa. Había dejado a Mateo con la vecina. Traía bajo el brazo un sobre con su currículum y una carpeta con cartas de recomendación. Llevaba semanas buscando empleo, pero en cada entrevista recibía las mismas miradas, compasivas, incrédulas. Una madre sola con un niño no es una candidata fácil, solían decirle sin palabras. Pidió un café americano y se sentó cerca de la ventana. Revisaba su teléfono, distraída, cuando una voz conocida la interrumpió. «Nos volvemos a cruzar por coincidencia». Levantó la vista. Era Santiago, de pie, con un paraguas en la mano y el mismo gesto sereno de aquel domingo. Sonreía, aunque sus ojos seguían cargando una tristeza sutil. «Parece que el destino tiene memoria», respondió ella, sin poder evitar una sonrisa tímida. Santiago se sentó, pidió otro café. Durante unos minutos solo hablaron de trivialidades. El clima, los niños, el tráfico. Pero debajo de esa conversación flotaba algo más profundo. La sensación de que ambos estaban buscando una segunda oportunidad, aunque ninguno lo admitiera. Alma mencionó, casi sin querer, que seguía buscando trabajo. «No es fácil», dijo. «Quiero algo estable, donde pueda estar con mi hijo. No busco caridad, solo una oportunidad». Santiago la miró con atención, no como empresario, sino como alguien que comprendía lo que significaba recomenzar desde el vacío. «Quizá pueda ayudarla», dijo con voz baja. «Mi casa necesita a alguien de confianza, alguien que se encargue del orden, de la limpieza».
Y si lo desea, hay vivienda incluida. Ella lo observó desconfiada. ¿Ama de llaves? Sí, asintió él. Es un trabajo formal con contrato. Podría vivir allí con su hijo. ¿Y su hija? Lucía. Sí, ella también está allí. Alma no respondió de inmediato. La propuesta sonaba como un salvavidas, pero también como una cuerda floja. La miró con detenimiento. Señor Valverde, si esto es por lástima le agradezco, pero no puedo aceptarlo. Santiago negó con suavidad. No es lástima, es confianza. Y quizá una forma de llenar la casa de algo que hace tiempo falta. Vida. Hubo silencio. Ella bebió un sorbo de café, intentando decidir. Finalmente, apoyó el vaso sobre la mesa y lo miró a los ojos. Aceptaré, pero con condiciones. La escucho. Quiero un salario justo, horario definido y respeto. No necesito favores, necesito trabajo. Santiago asintió sin pensarlo. Trato hecho. Tendrá un contrato. Fue en ese momento cuando supe que algo importante estaba ocurriendo. Alma no aceptó la oferta desde la necesidad, sino desde la dignidad. Era su cláusula de dignidad, una promesa silenciosa de que no volvería a doblar la cabeza ante nadie. Santiago, por su parte, sintió algo parecido a admiración. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara con tanta calma y firmeza. Esa mujer no pedía, exigía respeto, y eso lo desarmó. 2 días después, un automóvil negro se detuvo frente a una gran mansión en Lomas de Chapultepec. Era la Casa Valverde, una construcción imponente de muros altos y ventanales antiguos. Pero a pesar de su belleza, había en ella algo frío, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de la pérdida. Yo entré con ellos, como quien cruza el umbral de un recuerdo. El interior era majestuoso. Pisos de mármol, retratos antiguos, un piano cerrado cubierto de polvo, cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz. Lucía bajó la escalera con timidez, observando a la mujer y al niño que llegaban con maletas modestas y rostros expectantes. Lucía. Ellos son Alma y Mateo, presentó Santiago. Mucho gusto, señorita, dijo Alma con respeto. Lucía asintió sin hablar. Mateo, fascinado, miraba cada rincón con asombro. En su mundo nunca había visto un lugar así. Caminó hasta el piano y apoyó los dedos sobre la tapa. ¿Y esto suena?, preguntó. Lucía, con una mezcla de curiosidad y reserva, respondió apenas. Hace mucho que no. Santiago los observaba. Por primera vez en años, aquella casa llena de sombras parecía respirar de nuevo. Alma notó los retratos de una mujer de rostro dulce que adornaban las paredes. Era mi esposa, explicó él. Murió hace 3 años. Alma asintió con un respeto silencioso. Debe haber sido una buena persona, murmuró. Lo era, dijo él mirando hacia el piano. Todo esto se detuvo con ella. Yo podía sentir el peso de aquella frase. Una casa puede tener todo menos lo esencial. Presencia. Y eso era lo que Alma y Mateo traían sin darse cuenta. Esa noche, mientras instalaban sus cosas en un pequeño cuarto al fondo del pasillo, Alma abrió las ventanas y dejó que el aire fresco entrara. El olor a pan dulce y jabón nuevo llenó el espacio. Mateo corría por el patio con un balón que le habían regalado los guardias. Lucía lo observaba desde lejos sin decidir si unirse o no, hasta que de pronto él le lanzó el balón con una sonrisa. Lucía dudó. Luego lo devolvió. Y así, sin palabras, nació una nueva alianza de patio. Las risas de los niños rebotaban en las paredes, chocaban contra los muros del silencio y los hacían vibrar. El piano, aún cerrado, parecía escuchar. Santiago los observaba desde la ventana del despacho con los brazos cruzados. «Gracias», dijo en voz baja, sin que nadie lo oyera. Alma, al pasar por el pasillo, lo vio. «No me agradezca», dijo con calma. «Todavía no hemos empezado». Esa noche, mientras todos dormían, la casa entera parecía diferente. El reloj antiguo del vestíbulo volvió a marcar la hora. El viento movió las cortinas y en algún rincón
La fotografía de la mujer que se había ido pareció sonreír. A veces el cambio llega sin ruido, disfrazado de rutina. Una nueva voz en la cocina, un niño jugando en el jardín, una taza de café compartida entre silencios. Lo que para algunos es trabajo, para otros puede ser un segundo comienzo. Yo supe desde ese día que aquella casa volvería a tener alma. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que crea en las segundas oportunidades. Déjame tu comentario. Cuéntame qué parte te tocó más y desde qué país nos acompañas. A veces, la bondad brilla tanto que ciega a quienes viven en la sombra. Lo vi muchas veces en mi vida, pero pocas tan claramente como aquella tarde, cuando la generosidad de una mujer sencilla empezó a incomodar a los poderosos. La casa Valverde, que poco a poco volvía a respirar, estaba a punto de convertirse en escenario de un juicio silencioso, uno de esos que se libran entre susurros y miradas. Habían pasado 2 semanas desde que Alma y su hijo Mateo llegaron a la mansión. En ese corto tiempo, los pasillos grises se llenaron de olor a pan recién horneado y risas infantiles. Los jardines, antes descuidados, recuperaron color. Lucía, la hija de Santiago, corría tras el balón con Mateo cada tarde y el eco de sus pasos parecía una melodía que despertaba a la casa dormida. Santiago, más sereno, volvía a trabajar con energía. En el despacho, las reuniones retomaban ritmo. Sin embargo, no todos miraban con buenos ojos aquel nuevo ambiente. En toda estructura de poder hay quienes temen perder su posición. Y en la empresa Valverde no faltaban los que veían a Alma como una amenaza silenciosa. Fue doña Nena, la antigua ama de llaves, quien sembró la primera duda. Llevaba más de 20 años en la casa, fiel a la memoria de la esposa fallecida, pero los años y la soledad habían endurecido su corazón. Ver a una mujer joven, humilde y desconocida ocupar el lugar de confianza que ella había tenido por décadas le resultaba insoportable. Y no estaba sola. Algunos directivos de la empresa, acostumbrados a halagar a Santiago y a burlarse de su humanidad, empezaron a murmurar. «Dicen que es una madre soltera», comentó uno durante un cóctel. «Lo extraño es que viva con él bajo el mismo techo». «Eso nunca termina bien», respondió otro. «Ya sabes cómo son esas mujeres. Saben dónde está el poder». Yo estuve allí, escuchando sin ser visto, sintiendo el veneno en cada palabra. En la sociedad, el prejuicio siempre se disfraza de prudencia. Y el error que muchos cometen es juzgar por el acento, por la forma de vestir, por el barrio del que alguien proviene. Alma, chilanga de barrio sencillo, fue rápidamente etiquetada. No veían su dignidad, su fuerza, su cuidado silencioso. Solo veían lo que les convenía. Una mujer fuera de lugar. Pero Alma no se defendía. Seguía su trabajo con paciencia, como si ignorara los murmullos. Cada mañana servía el desayuno con una sonrisa. Cada tarde ayudaba a Lucía con las tareas escolares, mientras Mateo practicaba con un balón en el patio. Y cada noche, cuando todos dormían, ella dejaba la casa en orden perfecto, sin esperar agradecimientos. Sin embargo, el destino, que nunca se queda quieto, decidió ponerla a prueba. Una mañana de jueves, Santiago se preparaba para salir a una reunión importante. En el estudio, buscó su reloj de colección, un modelo antiguo de oro blanco que había pertenecido a su padre. No lo encontró. Revisó los cajones, las estanterías, la caja fuerte. Nada. Al principio pensó que lo había guardado en otro sitio, pero la inquietud creció. Doña Nena, siempre al acecho, aprovechó el momento. «Yo lo vi sobre la mesa del piano ayer», dijo con tono calculado. La señora Alma estaba limpiando allí. Santiago la miró con desconcierto. «¿Está segura?» «Completamente. Nadie más entra a esa sala.
En cuestión de minutos, la noticia se propagó por toda la casa. Los empleados murmuraban, los directivos enviaban mensajes discretos. La sombra de la sospecha cayó sobre Alma sin que ella lo supiera. Cuando Santiago regresó aquella tarde, la encontró en la cocina, ayudando a Mateo a preparar panecillos. «Señor Valverde», dijo ella al verlo, «el horno funciona otra vez. Creo que mañana puedo hornear un pastel para los niños». Él la observó. «Alma, necesito hablar con usted». El tono era grave. Ella notó algo extraño. «¿Ocurre algo?» «Desapareció mi reloj de colección». Alma parpadeó confundida. ¿Su reloj? No lo he visto. Dicen que usted fue la última en estar en la sala del piano». ¿Dicen? ¿Quién dice eso? Doña Nena. El silencio se hizo denso. Mateo, sin entender, los miraba. Alma se quitó el delantal, respiró profundo y lo miró a los ojos. «No tengo nada que esconder. Si quiere revisar mi habitación, hágalo». No quería creerlo. Santiago dudó, pero las circunstancias la señalaban. Los empleados observaban desde las puertas, y así, una vez más, la injusticia se disfrazó de duda. La revisión fue rápida, no encontraron nada, pero la herida estaba hecha. Alma se encerró en su habitación esa noche, con Mateo dormido a su lado. Lloró en silencio, más de rabia que de tristeza. «Siempre será igual», pensó. «Por más que una luche, siempre habrá quien te vea como sospechosa solo por ser pobre. Yo la vi». Su llanto no era de derrota, era de furia contenida, de dignidad herida. Al día siguiente, Santiago no fue a la oficina. Algo no lo dejaba en paz. Miraba a Lucía, que desayunaba en silencio. «Papá», dijo de pronto la niña, «¿y si revisas la cámara del pasillo?» Él levantó la vista. «¿Qué cámara?» «La del techo, la que está frente a la sala del piano. Siempre está encendida». Esa frase fue la chispa que encendió la verdad. Santiago llamó a su jefe de seguridad y revisaron la grabación. Lo que vieron los dejó sin palabras. Allí estaba doña Nena, entrando a la sala cuando creía que nadie la veía. Tomaba el reloj, lo guardaba en su delantal y minutos después, un hombre en traje, un directivo de la empresa, uno de los que más criticaban a Alma, aparecía junto a ella. La cámara no tenía sonido, pero la imagen era clara. Ella le entregaba el reloj discretamente. La verdad salió a la luz. Doña Nena vendía información doméstica a aquel directivo resentido, un hombre que buscaba chantajear a Santiago para debilitar su reputación dentro del consejo. El plan era simple: provocar un escándalo interno, manchar el nombre del empresario y luego ofrecer soluciones. Y Alma, por ser nueva, era la víctima perfecta. Cuando Santiago terminó de ver el video, guardó silencio durante varios segundos. Luego se levantó, llamó a todos los empleados y al consejo interno de la empresa. Lo que ocurrió después fue una escena que no olvidaré. Reunidos en el vestíbulo, los rostros expectantes esperaban su palabra. Santiago sostuvo el control remoto y proyectó la grabación en una pantalla portátil. Nadie habló. El rostro de doña Nena se contrajo. El directivo intentó justificarse, pero ya era tarde. Santiago se giró hacia Alma, que permanecía al fondo, con la cabeza erguida. «Le debo una disculpa», dijo, con voz firme. «No solo a usted, a su hijo también». Alma bajó la mirada contenida. «No se preocupe, señor Valverde. Estoy acostumbrada a que duden de mí. Pues no debería estarlo. Desde hoy, quienes sembraron esa duda ya no pertenecen a esta casa ni a esta empresa». Así lo hizo. Despidió a los responsables. Doña Nena se marchó en silencio, con el peso de su culpa a cuestas. Los directivos se dispersaron, temerosos. Y por primera vez, la mansión Valverde se sintió ligera, como si un velo oscuro se deshiciera al fin. Lucía corrió a abrazar a Alma. «Sabía que eras buena», le susurró. Mateo, sin entender del todo, la imitó. Santiago los observó y su voz, quebrada por la emoción, apenas alcanzó a decir: «Gracias por devolvernos algo que habíamos perdido, la verdad».
Esa noche, la casa volvió a llenarse de música. Lucía abrió el piano, el mismo que había permanecido cerrado desde la muerte de su madre, y tocó las primeras notas que recordaba. Mateo acompañó con palmas, riendo. Santiago y Alma los escucharon en silencio. Era como si la casa entera respirara por primera vez. A veces, la justicia no necesita tribunales. Solo una niña valiente, una cámara olvidada y un corazón que se niega a rendirse. Yo lo vi todo y comprendí que el verdadero poder no está en la riqueza ni en los cargos, sino en la lealtad y la verdad. Si esta historia te ha conmovido, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que haya sido juzgado injustamente. Escribe en los comentarios qué parte te impactó más, qué piensas de Alma y desde qué país nos acompañas. Esa noche, después del escándalo y de la verdad restablecida, la Casa Valverde parecía otro lugar. El aire era más liviano, los pasillos más cálidos, y las risas de los niños subían por las escaleras como pequeñas llamas que encendían la oscuridad. Yo me quedé en silencio, observando. Había paz, pero también algo nuevo, una corriente invisible que comenzaba a moverse entre los corazones de esa familia inesperada. Santiago, exhausto por todo lo ocurrido, se retiró temprano a su habitación. Lucía y Mateo insistieron en dormir juntos en el cuarto de juegos, bajo una manta enorme, rodeados de muñecos y libros, y Alma, con la serenidad que solo llega después de la tormenta, se sentó junto a ellos. Apagó la luz, dejó la puerta entreabierta y empezó a cantar una melodía suave, apenas un hilo de voz. Era una nana, sencilla y dulce, que hablaba de lunas que cuidan y estrellas que esperan. Mateo cerró los ojos de inmediato, rendido al sueño. Pero Lucía, no. Lucía se incorporó lentamente, con el ceño fruncido, como si algo en esa canción le resultara familiar, demasiado familiar. Yo la vi detenerse, paralizada. Esa canción, susurró. ¿Dónde la aprendiste? Alma la miró sorprendida. No lo sé, cariño. Mi madre me la cantaba cuando era niña y yo se la canto a Mateo. No puede ser, dijo Lucía temblando. Esa misma canción me la cantaba a mi mamá. Igual, con las mismas palabras. El silencio llenó la habitación. Por un instante, solo se escuchó el reloj del pasillo marcando el paso del tiempo. Alma tragó saliva. Debe ser una coincidencia, murmuró, intentando restarle importancia. Pero en el fondo, algo dentro de ella vibró. Una sensación antigua, como si su cuerpo reconociera una verdad que su mente no podía explicar. Lucía no dijo más. Se recostó, mirando el techo, y sus ojos se humedecieron. Alma siguió cantando, pero cada nota le pesaba más en el pecho. Esa noche, mientras todos dormían, yo sentí que la casa entera escuchaba. A la mañana siguiente, el sol entró filtrado entre las cortinas. Santiago bajó al salón principal y se detuvo al escuchar algo. Era el piano, un sonido leve, tembloroso, como si el instrumento despertara de un largo sueño. Entró despacio. Allí estaba Alma, de pie frente al piano abierto. Sus dedos rozaban las teclas con torpeza, pero de ellas salía una melodía clara, la misma que había escuchado de labios de su esposa, Elena, tantos años atrás. Esa canción que solo ella conocía, esa nana que usaba para dormir a Lucía cuando era bebé. Santiago se quedó petrificado. ¿Dónde aprendiste esa pieza?, preguntó con voz apenas audible. Alma giró sobresaltada. No lo sé, respondió sincera. Solo... mis manos empezaron a tocarla. La observé. Sus dedos se movían con la certeza de quien ha practicado toda una vida, aunque ella jamás había tenido un piano. Eran manos que recordaban lo que la mente no sabía. El sonido fluía con una naturalidad imposible. Cada nota parecía salir de un lugar más profundo que la memoria. Santiago se acercó, incapaz de apartar la vista de ella.
Las lágrimas le nublaron los ojos. Era como escuchar un eco del amor perdido. Cada acorde era una caricia del pasado, una llamada desde el otro lado del tiempo. Alma se detuvo, confundida por la intensidad del momento. ¿Era una canción de su esposa? Santiago asintió lentamente. Sí, Elena la compuso cuando Lucía nació. Nadie la conocía, ni siquiera está publicada. Era solo de nosotros. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Lucía entró corriendo, atraída por la melodía. Esa es la canción, papá. La canción de mamá. Corrió hacia Alma y la abrazó sin pensarlo. Santiago cerró los ojos. Yo pude ver en su rostro la mezcla perfecta de dolor y consuelo, como si a través de esa mujer su esposa le hablara una vez más. Esa tarde, mientras el sol caía sobre los jardines, Lucía tomó a Alma de la mano y la llevó hacia una habitación que había permanecido cerrada desde la muerte de Elena. «Ven», le dijo con voz temblorosa, «quiero mostrarte algo». Era el estudio de su madre, un lugar casi sagrado, donde aún flotaba el aroma a papel y perfume. Sobre el escritorio descansaban partituras amarillentas, fotografías, libros abiertos y una taza de porcelana vacía que nadie se había atrevido a mover. Alma miraba alrededor con respeto. «Parece que todo está igual, como si el tiempo se hubiera detenido», dijo. Lucía asintió. «Papá nunca dejó que entráramos aquí, pero hoy creo que mamá querría que lo hiciéramos». Caminaron juntas hasta el piano de pared. Lucía abrió un cuaderno de partituras y señaló una hoja. Allí, en tinta azul, estaba escrita la misma melodía que Alma había tocado esa mañana. El mismo ritmo, las mismas notas. Encima, en letras suaves, un título: «Para quien reciba mi corazón». Alma sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz baja. Lucía no supo qué responder. Al revisar los cajones, encontraron un sobre sellado con el mismo título: «Para quien reciba mi corazón». Era un sobre del hospital. Nunca había sido abierto. Lucía lo tomó con manos temblorosas. «Es la letra de mamá», dijo. «¿Quieres que lo abramos?», preguntó Alma. «Sí, pero juntos. Papá tiene que estar aquí». Esa noche esperaron a Santiago. Cuando llegó, Lucía le mostró el sobre. Él lo sostuvo durante un largo momento, sin poder abrirlo. «No sabía que existía», murmuró. El sobre, viejo y amarillento, llevaba una fecha, el día posterior a la cirugía en la que Elena había fallecido. Santiago lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita a mano. Yo observé, mientras él leía en voz alta: «Si estás leyendo esto, significa que una parte de mí sigue viva en alguien más, quizá en un corazón que late con fuerza nueva. A quien reciba mi corazón, gracias por darme una segunda vida. Cuida a los tuyos. Ama como si el tiempo fuera prestado. Y si algún día una melodía nace en tus manos sin saber por qué, entonces sabrás que yo también te escucho». El silencio que siguió fue eterno. Alma se cubrió la boca, conmovida. Santiago la miró con lágrimas que no intentó esconder. Lucía, entre ambos, lloraba sin entender del todo. La carta temblaba en sus manos y en ese instante todos comprendimos lo imposible. Elena había sido donante. Y en algún lugar su corazón seguía latiendo. Quizá dentro de esa mujer que sin saberlo había traído la vida y la música de regreso a esa casa. Aquella noche nadie habló más. El piano quedó abierto, la carta sobre el atril y la melodía, esa que nadie enseñó, se convirtió en un puente entre dos almas, unidas por el destino y por algo más grande que la razón. Yo me quedé allí, contemplando cómo los tres permanecían abrazados en silencio, mientras la luna iluminaba el estudio. No había palabras suficientes, solo esa certeza profunda, inexplicable, de que a veces el amor no termina con la muerte, solo cambia de casa.
Si esta historia te ha emocionado, da like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que crea que las almas pueden reconocerse más allá del tiempo. Escribe en los comentarios qué te pareció esta conexión imposible y desde qué país nos acompañas. A veces, la vida es un hilo invisible que une destinos separados por el tiempo, el dolor o la distancia. Yo lo he visto, lo he sentido, pero jamás imaginé que presenciaría algo tan profundo, tan inexplicable, tan humano como lo que ocurrió en los días siguientes a la lectura de aquella carta. Después de descubrir las palabras de Elena, la casa Valverde vivió en un silencio extraño. No era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que guarda respeto, el que precede a una revelación demasiado grande. Alma apenas dormía. Cada noche miraba sus manos, apoyaba una sobre el pecho y escuchaba el latido que durante años había dado por suyo, sin saber que no le pertenecía del todo. Lucía, por su parte, se negaba a separarse de ella. Le pedía que tocara el piano, que le repitiera la canción, que le contara historias inventadas. Y Santiago, conmovido, observaba desde la distancia intentando comprender lo que el destino acababa de colocar frente a él. La mujer que había salvado la vida de otra ahora vivía bajo su techo y con su corazón seguía dando amor a su hija. Yo lo veía. Era un milagro, pero también una prueba, porque los milagros, cuando se revelan, traen consigo preguntas imposibles. Días después, una llamada cambió todo. El despacho del antiguo abogado de la familia Valverde, Héctor Muriel, se comunicó con Santiago. «Encontré un sobre que le pertenece», dijo el hombre con voz formal. Era parte del archivo médico de su esposa. «¿Un sobre?», preguntó Santiago inquieto. «Sí, está sellado con una nota suya. Indicaba que debía ser entregado si alguna vez usted encontraba a la receptora de su donación». Santiago guardó silencio. El abogado continuó. «He revisado el registro. La receptora sobrevivió. Se llama Alma Reyes». Santiago colgó el teléfono sin poder articular palabra. Miró hacia la ventana y el aire pareció escapársele del pecho. Elena había sido donante, sí, pero él nunca supo a quién había llegado su corazón. Ahora lo sabía. Era Alma. Yo lo observé, inmóvil, con los ojos llenos de asombro y una mezcla extraña de dolor y gratitud. La verdad era demasiado grande para caber en una sola emoción. Esa tarde, Santiago buscó a Alma en el jardín. Ella estaba regando las flores, con Mateo jugando a su lado. Lucía, sentada bajo el árbol, los dibujaba. Todo parecía tan tranquilo, y sin embargo el mundo estaba a punto de dar un giro. «Alma», dijo él acercándose despacio, «necesito hablar contigo». Ella notó su expresión y comprendió que no era una charla cualquiera. Dejó la regadera a un lado, limpió sus manos con el delantal y asintió. «Dime». Santiago sacó un sobre del bolsillo. Era el mismo que el abogado le había entregado. «Esto llegó hoy. Es de Elena». Alma lo miró sin entender. «¿De su esposa?» «Sí, del hospital. Contiene el nombre de la persona que recibió su corazón». Ella sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me lo muestra a mí?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Santiago respiró hondo. «Porque ese nombre es el tuyo». El silencio cayó de golpe. El mundo se detuvo. Los ojos de Alma se abrieron y sus manos temblaron. «No, no puede ser», susurró. Santiago dio un paso hacia ella. «El corazón de mi esposa late dentro de ti». Yo presencié ese instante, dos personas de pie frente a frente, unidas por un milagro y separadas por la culpa, por el asombro, por algo que ninguno sabía cómo sostener. Ella dio un paso atrás. «Entonces, todo esto, la canción, el piano, la niña, todo tiene sentido», dijo él con voz quebrada. «No es casualidad que hayas llegado aquí». Las lágrimas de Alma comenzaron a caer. «No sé si agradecer o pedir perdón». «No hay nada que perdonar», respondió Santiago acercándose. «Tú no elegiste esto, pero gracias.
Gracias por cuidar su latido. Alma bajó la cabeza. ¿Y usted? ¿Cómo puede mirarme sin recordar su pérdida? Porque al mirarte, siento que parte de ella sigue aquí. Él extendió la mano y la tomó con suavidad. Durante años busqué una señal de que Elena seguía conmigo. Y ahora entiendo que esa señal eras tú. Fue un momento suspendido entre el milagro y la culpa. El no lugar entre culpa y milagro, donde las lágrimas se confunden con gratitud y el dolor se vuelve amor en otra forma. Los días siguientes fueron de introspección. Alma se aisló. Necesitaba comprender. ¿Cómo se sostiene una verdad tan grande? ¿Cómo convivir con el corazón de la mujer que amó al hombre que ahora la mira con ternura? Santiago respetó su silencio. Lucía, en cambio, no tuvo miedo. Una noche, se acercó a Alma y le tomó la mano. «No estés triste», le dijo. «Si el corazón de mamá está contigo, significa que ella te eligió». Alma la abrazó con fuerza. «Tu mamá fue una mujer maravillosa». «Y tú también», respondió Lucía con esa sabiduría que solo tienen los niños. «Mamá me enseñó que el amor no se divide, acompaña». Entonces entendieron que debían hablarlo con los niños, con delicadeza. Una tarde se reunieron en la sala principal. Santiago les explicó que cuando Elena murió, su corazón había salvado una vida. Lucía escuchó sin llorar. Solo tomó la mano de Alma y dijo: «Entonces tu corazón y el de mamá son el mismo». Y Mateo, con inocencia pura, agregó: «Por eso nos llevamos bien. Yo los observé maravillado. El amor, cuando se dice con verdad, no rompe, une». La casa, antes marcada por la pérdida, empezaba a sanar. Esa misma noche decidieron hacer un homenaje. Encendieron velas en el estudio de Elena. Abrieron el piano y colocaron la carta sobre el atril. Lucía se sentó junto a Alma. Santiago, de pie detrás de ellas, apoyó sus manos sobre sus hombros. «Tócala», susurró él. «Es tuya ahora». Alma cerró los ojos y comenzó a tocar. La melodía llenó la casa, suave al principio, luego intensa, viva. Cada nota parecía despertar una memoria dormida. El viento movió las cortinas, las velas titilaron, y yo sentí que en algún rincón Elena también escuchaba. La canción encontró a su autora. No como una composición escrita, sino como un puente entre dos mujeres que nunca se conocieron, pero compartieron un mismo latido. Lucía lloraba en silencio, Santiago también, y Alma, tocando, comprendió que su vida entera había sido un viaje hacia ese momento, el instante en que su corazón y su alma se reconciliaban. La última nota resonó y se deshizo en el aire. Nadie habló. No hacía falta. El piano, la luz, el perfume de las velas, todo en aquella habitación era amor. Yo lo sentí. Y supe que la historia de Elena no había terminado con su muerte. Había continuado en Alma, en Santiago, en Lucía, en cada gesto de ternura que esa casa volvió a conocer. Esa noche, el hogar Valverde volvió a sonar. Y esta vez lo hizo con un corazón nuevo. Si esta historia te ha conmovido, da like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con quienes creen que los milagros existen. Déjanos tu comentario, cuéntanos qué sentiste con este capítulo y desde qué país nos acompañas. He aprendido que la verdad, cuando sale a la luz, no siempre brilla. A veces deslumbra y a veces quema. Y en el caso de Santiago y Alma, aquella revelación que unió sus destinos pronto se convirtió en un incendio mediático. El milagro que había sanado a una familia, que había dado sentido a una muerte y una nueva vida, se transformó, para los ojos del mundo, en un escándalo irresistible. Todo comenzó con una filtración. Una enfermera jubilada, antigua empleada del hospital donde Elena Valverde había sido operada, reconoció el nombre de la receptora en un registro. Una llamada bastó. Una línea publicada en un portal de noticias fue suficiente para que la historia se convirtiera en una tormenta.
el magnate hotelero Santiago Valverde vive con la mujer que recibió el corazón de su esposa fallecida. En cuestión de horas, la noticia inundó las redes. Programas de televisión, periodistas y hasta opinadores de madrugada hablaban de el romance imposible, el amor tras el corazón de otro, la herencia emocional de una donación, y lo que había nacido como una historia de vida se volvió carne para los titulares. Yo lo vi. Vi cómo los fotógrafos se apostaban frente a la mansión, cómo los autos frenaban para tomar fotos desde la reja, cómo los micrófonos se estiraban buscando una frase que confirmara la sospecha. Santiago, acostumbrado a los negocios y a la discreción, sintió que su vida se le escapaba de las manos. En la empresa, la junta directiva se dividió. Unos lo acusaban de dañar la imagen de la marca. Otros pedían su renuncia inmediata. La prensa lo perseguía. Y en medio de todo, Alma volvió a sentir el peso de una mirada que ya conocía, la del juicio. Una mañana, la mansión amaneció sitiada por cámaras. Los niños no pudieron salir a la escuela. Lucía, aterrada, lloraba en silencio. Mateo preguntaba si habían hecho algo malo, y Alma, con la voz temblorosa, trataba de calmarlos. No hicimos nada, decía, solo contamos la verdad, pero a veces la verdad asusta a los que viven de mentiras. Santiago se encerró en su despacho. Los periódicos se apilaban sobre su escritorio, amor o locura. El magnate que vive con el corazón de su esposa. El caso Valverde divide opiniones. Yo lo vi cerrar los ojos, hundir el rostro entre las manos, exhausto. Están destruyendo su memoria, susurró. No, respondió Alma entrando sin golpear. La están malinterpretando. Y hay una diferencia. Él la miró, confundido. ¿Qué propones? ¿Hablar? ¿Hablar? ¿A la prensa? Sí, pero no para defendernos, para contar la verdad como debe contarse. Sin morbo, sin vergüenza, con propósito. Santiago negó con la cabeza. Si hablas, te destruyen. Siempre. Alma sostuvo su mirada. Solo te destruyen si dejas que otros hablen por ti. Y entonces supe que romperían el mito, el de que si hablas te hundes. No hablaron para justificarse, hablaron para ponerle nombre al milagro, para devolverle humanidad a lo que los medios habían convertido en espectáculo. La entrevista se preparó en secreto, con un periodista respetado, uno que había conocido a Elena en vida por su labor filantrópica. Se grabó en el estudio de la casa, el mismo donde la música había vuelto a sonar. Nada de luces frías ni cámaras invasivas. Solo una conversación. Alma y Santiago sentados frente a frente, con el piano al fondo y una vela encendida sobre la mesa. El periodista comenzó con suavidad. Señor Valverde, ¿qué significa para usted esta historia? Santiago respiró hondo. Significa que el amor puede sobrevivir a la muerte, que un corazón puede seguir enseñándonos a vivir, incluso cuando ya no está en el mismo cuerpo. Hizo una pausa. Durante mucho tiempo sentí culpa. Culpa por seguir respirando, por ver a mi hija crecer sin su madre. Pero cuando conocí a Alma, comprendí que la vida había decidido unirnos por una razón. El periodista giró hacia ella. Alma, ¿qué siente usted al saber que su corazón perteneció a Elena Valverde? Gratitud, respondió sin dudar. No puedo explicarlo con palabras. No conocí a Elena, pero la siento. En mi pecho, en la música, en los ojos de su hija. Ella me regaló mi segunda oportunidad. Lo único que puedo hacer es honrarla. Las cámaras captaron lágrimas genuinas, silencios sinceros. Nada de sensacionalismo. Era pura humanidad. Y en ese instante yo supe que la psicología de la crisis no consiste en esconder el miedo, sino en nombrarlo. Santiago lo dijo en cámara, con la voz entrecortada. Tuve miedo de perderlo todo. Pero entendí que el verdadero poder no está en controlar la historia, sino en contarla con verdad. Esa frase se volvió titular.
pero no como escándalo, como inspiración. En los días que siguieron, la opinión pública cambió de tono. Los comentarios en redes dejaron de ser curiosos o crueles. Empezaron a llegar mensajes de familias que habían vivido algo parecido. Madres agradecidas por donaciones. Hijos que esperaban un trasplante. El caso Valverde se convirtió, de pronto, en una causa. Santiago reactivó la Fundación Elena Valverde, que había estado dormida desde la muerte de su esposa, y anunció que el estudio musical de la casa se abriría al público como centro cultural y espacio de conciertos benéficos para promover la donación de órganos. Aquella noche se celebró el primer evento. La casa, que una vez fue símbolo de poder, se transformó en símbolo de comunidad. Los invitados no eran empresarios ni políticos, sino familias, médicos, voluntarios y jóvenes músicos que alguna vez soñaron con una oportunidad. Lucía y Mateo, tomados de la mano, subieron al escenario. El público guardó silencio. Alma se sentó al piano. Santiago, desde el fondo, los observaba con una mezcla de orgullo y asombro. La melodía comenzó. Era la misma Nana. Pero esta vez no era lamento, era homenaje. La canción que Elena había escrito se convirtió en himno, en símbolo de renacimiento, en prueba de que incluso del dolor puede brotar belleza. Las notas llenaron la sala, los rostros se iluminaron, y yo sentí que por fin la historia había encontrado su propósito. No era una historia de escándalo, era una historia de redención, de esperanza, de una humanidad que se niega a rendirse. Esa noche, cuando la última vela se apagó, Santiago tomó la mano de Alma y le dijo: «Por años, temí que la prensa me destruyera, pero hoy entiendo que solo quien no tiene nada que ocultar puede inspirar». Ella sonrió. «Y solo quien agradece lo que la vida le dio puede construir algo que perdure». El estudio quedó en silencio, salvo por el eco del piano. La casa ya no era una mansión, era un hogar, y la melodía de Elena, viva en todos, se convirtió en la voz de una comunidad que empezaba a creer que hablar con verdad no destruye, sana. Si esta historia te ha tocado el corazón, da like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con quienes creen que la verdad puede cambiar el mundo. Escribe en los comentarios qué te inspiró este capítulo y desde qué país nos acompañas. Hay lugares que guardan la memoria del alma. Sitios donde el tiempo parece plegarse sobre sí mismo, como si quisiera recordarnos que nada se pierde del todo, que todo regresa con otro rostro, con otro aire, con otro corazón. Por eso, cuando los vi volver al bosque de Chapultepec, supe que el círculo se estaba cerrando. El mismo lago, los mismos árboles, pero no eran los mismos corazones. Habían pasado meses desde la entrevista. La Fundación Latido Elena ya funcionaba en alianza con hospitales y orquestas juveniles. Niños de todo el país recibían becas para estudiar música, y en cada presentación se tocaba aquella Nana, ahora convertida en símbolo de esperanza. La prensa ya no los perseguía. El escándalo se había transformado en historia. Una historia que, contada con verdad, había devuelto dignidad a todos los involucrados. Y aquel domingo, Santiago quiso volver donde todo comenzó. No por nostalgia, sino por gratitud. Por cerrar el ciclo con serenidad. El aire olía a chocolate caliente y churros recién fritos. Las jacarandas empezaban a florecer. Mateo y Lucía corrían por el camino de tierra, riendo, mientras Alma los observaba con esa calma que solo llega cuando el alma ya no teme perder. Santiago caminaba a su lado en silencio, pero su mano buscó la de ella. Alma no la retiró. Llegaron al mismo lugar donde, un año atrás, se habían cruzado por primera vez. El vendedor de algodones de azúcar seguía allí, con su carrito envejecido y el mismo bigote blanco. Los reconoció al instante. ¿2 algodones?, preguntó sonriendo.
Santiago asintió. 2 algodones y un hilo invisible. El hombre rió, sin entender la frase, pero entregó los dulces con esa sabiduría callada de quien sabe que la vida siempre vuelve al punto donde comenzó. Se sentaron junto al lago, en la misma banca de piedra. Los niños se acercaron corriendo, sosteniendo algo escondido entre las manos. «Mamá, papá», dijo Lucía, «tenemos una sorpresa». Mateo abrió el puño. De su mano salieron 2 pequeños algodones de azúcar, aplastados pero reconocibles. «Los compramos juntos, uno para cada uno. Nuestra señal», añadió Lucía riendo, «la misma de aquel día». Santiago los miró. «¿Su señal?» «Sí», dijo Mateo. «Cuando no sepamos qué hacer, recordaremos este momento». Una promesa. Yo los vi reír. Era una escena sencilla, pero cargada de todo lo que habían vivido. Humillación, milagro, justicia, amor. Cada paso los había traído de regreso a ese banco, donde el destino había comenzado su tejido. Santiago respiró hondo. No había anillos en sus bolsillos, ni discursos preparados. Solo la certeza de que no quería seguir caminando sin ella. Se volvió hacia Alma. «No sé si la vida da segundas oportunidades o si las crea quien se atreve a vivirlas», dijo con voz serena. «Pero lo que sí sé es que quiero construir una familia contigo». Ella lo miró, sorprendida. «¿Familia?» «Sí», repitió. «No como sustitución, no para llenar un vacío, sino para continuar lo que empezó como un acto de bondad». Alma bajó la mirada. Las lágrimas le nublaron los ojos. «Yo también quiero», susurró. «Pero prométeme que nunca olvidaremos a Elena». «Nunca». Ella fue el puente, tú eres el destino. Lucía y Mateo, que escuchaban detrás de los árboles, corrieron a abrazarlos. El sol caía, reflejándose en el lago, y el viejo vendedor, al fondo, observaba con la sonrisa tranquila de quien entiende que el amor, cuando llega limpio, no necesita explicación. Semanas después, la boda se celebró en Coyoacán, en un patio lleno de flores y música. No hubo lujo ni cámaras, solo amigos, niños, músicos de la fundación y el perfume de las jacarandas. Lucía fue quien llevó los anillos. Mateo leyó unas líneas escritas por ambos. «Prometemos cuidar este hogar como un jardín. Prometemos reír bajo las jacarandas cada primavera. Prometemos tocar la canción de mamá, porque ella fue el principio». Alma y Santiago colocaron los anillos sobre la vieja carta de Elena, como quien reconoce el puente que unió sus vidas. Santiago la besó en la frente. Alma, conteniendo las lágrimas, murmuró: «Gracias por elegirme para cuidar su corazón». Él respondió: «Gracias por devolverle un hogar». Afuera, los niños soltaron globos blancos al aire. El cielo se cubrió de puntos que subían lentamente como promesas. Esa noche, la Casa Valverde, ahora rebautizada como Casa Latido Elena, se llenó de luz. El piano volvió a sonar. El patio se llenó de risas y las paredes, que alguna vez fueron frías, parecían vibrar con una música nueva. Una casa que había sido símbolo de duelo se convertía, por fin, en símbolo de vida. Con el tiempo, cada aniversario de Elena se convirtió en celebración, no en luto. La familia se reunía bajo el árbol de jacaranda del jardín, el mismo donde Lucía y Mateo jugaban, para cumplir su promesa de patio y jacarandas. Cada primavera organizaban un pequeño concierto benéfico. Niños de hospitales públicos tocaban la canción que Alma había devuelto al mundo. Y en cada nota, en cada mirada, había gratitud. A veces, Santiago hablaba a los invitados, sin discurso, solo con verdad. «El amor no reemplaza», decía. «El amor continúa». Y la gente aplaudía, no por cortesía, sino porque comprendían. Yo estuve allí la última vez que tocaron la nana. Elena, de alguna manera, también estaba. En la música, en los gestos, en la familia que ayudó a construir incluso después de su partida. Y comprendí la moral final de toda esta historia.
Un acto pequeño puede abrir destinos enteros. La verdadera fuerza no está en lo que perdemos, sino en lo que somos capaces de transformar. El amor verdadero no compite, acompaña, sana, continúa. El viento movió las hojas del árbol, las risas llenaron el aire y el eco del piano se mezcló con los latidos de una casa que, al fin, respiraba. Porque donde empezó todo, también comenzó de nuevo. Si esta historia te conmovió, da like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y comparte este video con quienes creen que la bondad todavía puede cambiar el mundo. Déjanos tu comentario. Cuéntanos qué sentiste con esta historia, qué parte te tocó más y desde qué país nos acompañas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia emocionante, transformadora y llena de esperanza. Y recuerda, cada acto de amor deja huellas. Algunas laten para siempre,